Amén. Gloria a Jesús. Pero traje un tema en esta noche, gloria al Señor, gloria a Jesús, que creo, gloria al Señor, que es de suma importancia, alabado sea Dios, para la iglesia del Señor. Vamos a estar orando, hacer una oración para, amén, comenzar con lo que, amén, el Señor pues nos está dando para esta noche. Eterno Dios y Padre celestial, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por el privilegio que me concede poder traer palabra a tu pueblo. Señor amado, que no sea palabra de hombre, sino palabra viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, que esa palabra penetre hasta, Dios mío, lo profundo, Dios mío, del corazón. Dios mío, tu palabra es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla mi vida, habla cada uno de mis hermanos, habla cada vida que nos va a estar escuchando en esta noche, que tú obras en nuestro entendimiento, que tú, Dios mío, des vista a los ciegos, Padre, Dios mío, espiritual, Dios mío, Señor, que tú le des, Dios mío, la vista espiritual, Señor amado, a aquellos que están ciegos y a aquellos que están sordos espiritualmente. Tú, Dios mío, Señor amado, hagas la obra en ellos para que ellos puedan oír la palabra en esta noche. Dios mío, atamos y reprendemos todo espíritu contrario, Señor amado, en el nombre de Jesús, que a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, amén, queremos traer un tema, gloria al Señor, y este tema que le he puesto en esta noche, este mensaje, es conocimiento o sabiduría. Ese es el tema para esta noche, es conocimiento y sabiduría. La palabra conocimiento viene gloria al Señor, de la palabra gnosis, que gnosis significa conocer o ciencia, conocimiento. Pero aquí las escrituras nos hablan, que dice la escritura, en el libro de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay espíritu y toda obra, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria al Señor. Y por eso es que yo le he puesto en esta noche este tema: conocimiento, sabiduría. Como le dije la definición, la palabra conocimiento viene de la palabra gnosis, que es conocer. Viene de la palabra ciencia, viene del conocimiento. La iglesia en el siglo II estaba enfrentando este movimiento llamado los gnósticos. Y los gnósticos, amado hermano, eran simplemente hombres que se habían levantado con filosofías. Y gloria al Señor, vemos que esos hombres se levantaron, amado hermano, para hacerle la guerra a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia predicaba, amén, que Cristo murió y resucitó. Y esta gente predicaba lo contrario. Esta gente predicaba y decía, este grupo gnóstico decía, que el alma y el cuerpo no tenía que nada de ver en relación ninguna. O sea, que ninguna en ambas tenía que tener, que no tenía ninguna relación el alma y el cuerpo. Por eso era que ellos, los gnósticos, le daban rienda suelta a las pasiones y a los deseos carnales. Y por lo tanto el alma era la que se consagraba a Dios, pero con el cuerpo, ellos decían que podían con el cuerpo hacer lo que ellos les veniera bien en gana, lo que a ellos bien les parecía. Y esta era una de las enseñanzas de tantas de las que ellos tenían, y en diferentes grupos practicaban diferentes cosas, en las cuales en el segundo siglo la iglesia estaba enfrentando, los apóstoles como el apóstol Juan, que fue el último apóstol, estaba enfrentando esta herejía, estaba batallando y luchando contra esta falsa doctrina que se habían levantado, amado. Y en estos días no es la excepción. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay muchos con mucho conocimiento, hay muchos con mucha filosofía, pero no están predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué, amado? Aquí claramente Santiago dice que ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y es entendido? O sea, ¿quién es sabio? ¿Quién es el que tiene conocimiento? O sea, ¿quién es el que es entendido? Pues entonces dice, muéstrame primero la buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre.
O sea que la conducta, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El hombre que teme a Dios, amado hermano, es sabio. La sabiduría no consta en saber mucho, en tener mucho conocimiento, sino que se demuestra en fe, se demuestra en obra, se demuestra lo que tú y yo hacemos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque con nuestra vida nosotros damos testimonio de quién verdaderamente nosotros somos. O sea, nuestro testimonio es el que va a dar fruto, gloria al Señor, si verdaderamente le estamos sirviendo a Dios como se le debe de servir. Porque por ahí andan muchos con mucho conocimiento, con vasto conocimiento, pero no tienen ningún tipo de espiritualidad en su vida. Porque cuando usted escudriña, examina su vida, gloria al Señor, sus obras son contrarias a sus palabras. Y por eso es que el Evangelio no consta en sabiduría, no consta en tener conocimiento, sino que la sabiduría viene cuando uno tiene temor a Dios. Y cuando uno tiene temor a Dios, amado hermano, uno hace lo que es correctamente, uno hace lo que la Biblia dice que hay que hacer. Porque el hombre que teme a Dios vive la palabra. El hombre que tiene a Dios, amado hermano, el hombre que teme a Dios, no tiene nadie que estar diciéndole las cosas. Por eso es que hay muchos con mucho conocimiento, hablando supuestamente de Dios, hablando de un tipo de espiritualidad que ellos mismos no están viviendo. Pero estamos en los últimos días, amado hermano, donde todo el mundo sabe mucho, donde todo el mundo tiene mucho conocimiento, donde todo el mundo tiene mucho estudio, pero tienen poca experiencia y poca vivencia en la palabra del Señor. O sea, que dice la palabra, gloria al Señor, que dice la Biblia que hay muchos que niegan la eficacia de ella, de la fe, de la palabra de Dios. Y eso los hace ser, amado hermano, apóstatas. Alguien que no vive la palabra, alguien que predica contrario, gloria al Señor, a lo que dice la Biblia, alguien que no tiene temor a Dios y está haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice y está viviendo de una manera desagradable delante de la presencia de Dios. Y titularse ser cristiano, amado hermano, y vivir diferente a lo que la palabra de Dios dice, la Biblia dice que, amado hermano, es un apóstata. Y por eso es que no basta tener mucho conocimiento, porque cuánta gente con conocimiento hay, pero están llevando mucha gente al infierno. Hay muchas personas, amado hermano, con mucho conocimiento, pero no tienen sometimiento. No se someten a un pastor, no se someten a gloria al Señor, en una congregación, pero tienen mucho conocimiento. Y piensan que por ese conocimiento van a alcanzar algún tipo, gloria al Señor, de nivel espiritual. Esto no consiste, amado hermano, en nosotros no alcanzamos niveles espirituales con solamente un conocimiento. Porque la palabra de Dios hay que aplicarla, la palabra de Dios hay que llevarla a nuestra vida y hay que vivirla tal y como está escrita la palabra de Dios, sin añadir y sin quitarle. No es tratar de traer ideales, no es tratar de traer opiniones, porque aquí no se basa de opiniones, porque yo puedo pensar algo diferente y otra persona puede pensar algo diferente. Esto no se trata de traer nuevas ideas. Esto no se trata de decir que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo opino, esto es lo que la palabra de Dios dice, punto y se acabó. Aquí yo no puedo traer por mi propio conocimiento, yo decir y tratar de decir, no, lo que pasó fue que Dios quiso decir esto. No, amado hermano, lo que está establecido en la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos añadirle ni quitarle aún por el conocimiento que nosotros tengamos. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios. Y estamos, amado hermano, en los días donde hay mucho conocimiento pero poca sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de pensar y considerar las situaciones y circunstancias, distinguiendo lo positivo de lo negativo. En otras palabras, en la sabiduría hay discernimiento. Porque cuando tú tienes sabiduría es porque tú temes a Dios. Y por cuando tú temes a Dios, tú sabes distinguir entre lo bueno y lo que es malo. Y si yo sé que hay algo que no es conveniente para mi vida, pues yo tampoco se lo puedo enseñar a otro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dijo a los fariseos, mayor condenación ustedes tienen. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren entrar al reino de Dios, pero tampoco quieren que otros entren. Pero por ahí hay muchos que andan y muchos los están siguiendo. ¿Por qué? Porque les están enseñando el camino fácil, les están enseñando el camino ancho. Amado hermano, que la Biblia dice que, aleluya, el camino ancho lleva a la perdición, pero muchos son los
pocos son los que buscan el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Por eso es que a muchos se les hace fácil escuchar los mensajes que ellos quieren escuchar, elegir el tipo de mensaje, elegir el tipo de predicador que ellos quieren. ¿Por qué? Porque tienen un supuesto conocimiento, porque tienen mucho estudio, porque saben mucha de demonología. Amado hermano, hay mucha gente, déjeme decirle, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no pueden echar fuera un demonio. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no son quienes de tener autoridad y poder para poner la mano sobre un enfermo y que ese enfermo quede sano. O sea, porque esto no basta con el conocimiento. Esto, amado hermano, consiste en obras, amado hermano, que haya manifestación de poder en obras. Que haya manifestación de poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo es el poder de Dios en acción en nosotros. Amado hermano, que cuando viene un endemoniado, tú y yo sepamos tener el discernimiento espiritual para saber si ese espíritu es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Que cuando venga un espíritu contrario al Espíritu Santo, tú y yo con la autoridad de Dios y la unción del Espíritu podamos echar fuera ese demonio. Pero sin embargo hay mucha gente con mucha filosofía, hay mucha gente con mucho conocimiento, hay mucha gente con mucha ciencia, pero sin embargo no son quienes de echar fuera un demonio. No son quienes ni tan siquiera hacer trabajo personal y ganarse una vida. Pero como ellos saben tanto, amado hermano, gloria al Señor, que nadie le puede decir nada. Ellos son maestros a sus propias expensas, que nadie le puede decir nada. Y son obreros fraudulentos que se está levantando en este tiempo final. Dice la palabra, ¿quién es entonces es sabio y entendido? O sea, si somos entendidos en enigma, si somos decir sabios que tenemos conocimiento, pues muéstramelo. Dice aquí, dice la palabra, pues muestra tu conducta por tus obras en sabia mansedumbre. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene dominio propio. Y esto no consiste, amado hermano, en que tú y yo tengamos mucho conocimiento, pero sin embargo no sepamos sujetarnos a la palabra, no sepamos sujetarnos al pastor, no sepamos sujetarnos al Espíritu Santo. Entonces yo no puedo predicar algo que yo no estoy viviendo. Porque esto no consiste en palabrería, esto consiste en manifestación de poder. Esto consiste que lo que yo predique se refleje en mi vida. Esto consiste que cuando yo camine por las calles, la gente vea en mí, aleluya, el fruto, amén, que Cristo, la obra que Dios está haciendo en mí. Que cuando la gente me vea en la calle caminando, vean algo diferente en mí. Alabado sea Dios. Porque con cuánta gente me he encontrado que sabe mucha Biblia, amado hermano, y cuando tú los ves, están muertos espiritualmente. Son tumbas blanqueadas. ¿Sabe una de las cosas, amado hermano? Que hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero que tienen celos amargos. Tienen contención en el corazón. Hay gente que están peleando dentro de las mismas congregaciones y supuestamente sabe mucha Biblia. Tienen mucho conocimiento. Pero el problema es que en sus corazones hay contienda, hay guerra, hay pleito, como lo dice aquí en el capítulo 4 de Santiago, que de dónde viene la guerra, que eso lo estábamos hablando la semana pasada, que de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen, amados? De los corazones. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos jactéis. No podemos jactarnos de que tenemos mucho conocimiento cuando en nuestro corazón, que Dios lo sabe, que Dios ve en nuestro corazón, que Dios sabe la palabra, que aún antes de salir por nuestra boca, antes de pensar la palabra, que vamos a decir que ya Dios la sabe. ¿Quiénes somos nosotros, amado hermano? Que si somos contenciosos en nuestro corazón, que si hay contienda con el hermano, que si estamos en pleito, estamos en guerra, aleluya, a mí nada me basta el conocimiento. Porque al final y al cabo, amado hermano, a quien tengo que rendirle cuenta a Dios, aleluya, es uno. Soy yo, es usted. Si usted tiene guerra en su corazón, quiere contención en su corazón, contra algún familiar, contra algún hermano, por más conocimiento que tenga, en el día del arrebatamiento no te va a levantar. El conocimiento no te va a llevar a la gracia del Señor. Lo que te va a llevar a la gracia del Señor y a la salvación es la consagración íntima con Dios. Porque la sabiduría de Dios se adquiere en los secretos de nuestra recámara.
La sabiduría nosotros la recibimos de parte de Dios cuando estamos metidos a solas con Dios, cuando estamos en nuestro aposento, en la presencia de Dios, pidiéndole dirección a Dios y pidiéndole sabiduría para que podamos discernir, amado hermano, óigame bien, para que podamos discernir cuál es nuestra acción y cuáles son nuestras actitudes, cuál es la decisión que vamos a tomar, gloria al Señor, qué palabra vamos a decir, amado hermano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, gloria al Señor, y no conocimiento. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero más lindo y más hermoso es tener sabiduría del cielo. Porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cuando nosotros vamos a dar una palabra a alguien con la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo va a depositar esa palabra en nuestros labios, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber discernir la necesidad que hay en un corazón. Porque nosotros no sabemos, dice la Biblia, qué es lo que hay en el corazón del hombre. Pero el Espíritu sabe la necesidad que hay en el corazón. Y el único que puede revelar la necesidad en el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu nos dará la sabiduría para poder discernir, para distinguir lo positivo de lo negativo. Por eso es que hay mucha gente con mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Porque cuando van a dar una palabra, lo que hacen es que hieren a la persona. Porque lo hacen sin el discernimiento y sin la sabiduría que proviene tan solamente de Dios. Porque cuántos filósofos hay predicándole a la gente que todo está bien, que estás en victoria, amado hermano, y lo que van es de mal en peor. Dice la misma palabra que ellos son esclavos y están siendo esclavos a otros, que son esclavos de sus concupiscencias. Y esa misma esclavitud de concupiscencia que hay en sus corazones son los que están llevando a otros a ser atados por esa falsa enseñanza. Alabado sea Cristo. Por eso dice la palabra que no podemos mentir contra la verdad, porque la verdad es Cristo. No nos jactéis porque no podemos mentir contra la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Tú y yo no podemos engañar a Cristo. Tú y yo no podemos engañarlo a Él. Él conoce y sabe todas las cosas. Él es quien pone las cosas en balanza. Él es quien conoce nuestro corazón. Pero si hay celo amargo y contención en vuestro corazón, no nos jactemos de que sabemos Biblia cuando no la estamos pidiendo. Y así hay gente en este tiempo que sabe mucha palabra, sabe mucha Biblia, tiene mucho estudio, pero hay contención en el corazón. Óyeme bien, y si tienes contención y celos amargos en la congregación con el hermano, con el pastor, si tú tienes que estar en guerra con el pastor, con la esposa del pastor, si estás en pleito con los hermanos, si estás en pleito con el líder y estás en guerra, alabado sea Dios, no te vistas que no te vas, porque para el cielo se va gente que dice la Biblia, ¿y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero si hay gente, amado, dentro de las iglesias que tienen celo y contienda, amado hermano, en sus corazones, ¿cómo tú te crees que si tú tienes celo y tienes celos amargos, tienes contienda en tu corazón, te vas a ir en el día de arrebatamiento? Alabado. A mí tú me puedes darme estudios de Génesis y Apocalipsis, pero no te evitas que no va porque no pasa por la Biblia. Un corazón que está lleno de amargura y de celo no se puede ir en el día del arrebatamiento. Eso es lo que dice la Biblia. El que se va para el cielo, el que tiene manos limpias, el que tiene el corazón limpio. Alabado sea Cristo. Nosotros no podemos mentir contra la verdad. Alabado Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y hay gente que está sembrando, amado hermano, celos y contienda en la congregación. Y eso es lo mismo que se está reflejando en su vida. Eso es lo mismo que se está levantando en su casa. Eso es lo mismo que se está levantando en su matrimonio. Eso es lo mismo que se está levantando contra sus hijos. Porque ellos, según lo siembran en la congregación, sus hijos lo están viendo. Tu esposo, tu esposa lo está viendo. Y por eso es que el diablo tiene a tu familia destruida. Por eso es que no puedes crecer, porque si hay celo amargo, si hay contención en tu corazón, no te jactes de que sabes Biblia, no te jactes que lo sabes todo. Alabado sea Dios, porque al final y al cabo, si suena la trompeta, te quedarás aquí abajo. Alabado sea Cristo.
Porque cuánta gente sabia, inteligente ha pasado por este mundo y no tiene, y la Biblia dice que de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma. Cuánta gente sabia y entendida han pasado, pero sin embargo nunca han conocido al Cristo de la verdad, porque la Biblia dice, porque si lo hubieran conocido nunca lo hubieran crucificado. Pero hay gente, amado hermano, que se jacta, hay gente con mucho conocimiento, pero el día de la muerte, amado hermano, si murió sin Cristo, de nada le vale el conocimiento, la inteligencia que pudo haber obtenido, todo lo que haya aventajado en este mundo, amado hermano. ¿De qué le vale al hombre de tenerlo conocimiento, amado hermano, de los hombres, si en el cielo nunca lo conocieron? Porque al final y al cabo lo más valioso del hombre es el alma. Y si ese hombre o esa mujer, ese joven no, aleluya, atesoró, no preparó, no aseguró su alma con el Señor, de nada le sirvió lo que hizo aquí abajo. Alabado sea Cristo Jesús. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Mucha gente que tiene mucho conocimiento aquí de la tierra y después dice que son cristianos, pero dice aquí que esta no es la que desciende de lo alto, porque cuando tú tienes sabiduría, hermano Puchi, tú no buscas contienda, tú no te levantas contra el hermano. Tú, si tienes sabiduría de Dios, tú oras a Dios y Dios te va a dirigir a arreglar la situación. Pero hay gente, amado hermano, que como no se atreven a confrontar el problema, la situación, lo que hacen es mejor dejar el problema y seguir corriendo. Pero déjame decirte algo, te tengo noticias, que donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú vayas, tú eres el problema. No es el pastor, no es la congregación. Si tú no quieres confrontar el problema, sabes que el problema eres tú. Pero hay mucha gente que tiene problemas en sus corazones, tienen contienda en su corazón. Pero es porque, amado hermano, no han dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellos, porque ellos quieren que se haga la forma, la manera de ellos. Y eso es una sabiduría diabólica, terrenal, animal. Y usted sabe que eso es lo que es la definición de animal, es carnal. Cuando aquí Santiago dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, que es de aquí abajo. Segundo, es animal, o sea que es carnal. Y tercero, diabólica. Si hay alguien que pone celo en el corazón de las personas, es el diablo. Y la gente le come en el cuento al diablo dentro de las congregaciones. Y la gente llenándose el corazón de amargura y raíces de amargura y están contaminando a muchos. Por eso es que vienen las divisiones en las iglesias. Porque hay gente que no se quiere someter. Gente que no están de acuerdo con nada. Entonces yo no sé para qué cielo van. O sea, y eso no es sabiduría, hermano. Eso es que están viviendo en la carne, están en la carne, gloria al Señor. Una persona cristiana llena del Espíritu Santo tiene sabiduría, tiene discernimiento. Cuando algo es de parte de Dios, cuando hay algo que lo está molestando, ora a Dios, aleluya, para que Dios le muestre, para que Dios le revele. No es para que forme un problema, no es para escandalizar la iglesia. El hombre de Dios y la mujer de Dios no escandalizan al pueblo para arreglar una situación o para empeorar la situación. El hombre de Dios, el hombre y la mujer que es sabia, hace las cosas en sabia mansedumbre. Pero hay gente que como han contristado al Espíritu, gloria al Señor, y ya el Espíritu Santo no opera en ellos, pues ellos que hacen mejor prefieren, como ya saben Biblia, pues por su propio conocimiento tratan de arreglar los problemas, y lo que hace es que el diablo toma ventaja, y esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque así la gente del mundo es que arregla los problemas. La gente del mundo arregla los problemas con discusiones. Cogen un arma de fuego, disparan, mataron al otro, para ellos ya se acabó el problema, pero la iglesia no es así. La iglesia no puede estar como la gente del mundo, arreglando los problemas como los mundanos. Alabado Dios. Gente que se van a enojar de las iglesias, ¿qué es eso? Eso no es de cristianos. Eso no es tener sabiduría de Dios. Eso es terrenal, es animal, carnal, diabólica. Alaba lo que Él vive en esta hora. Santo el Señor. Porque donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Mire para allá. Dice que donde hay celo y contención, dice aquí,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo el que obra de esta manera está obrando de una manera perversa. Lo hace para hacer daño a la obra de Dios. Y todo aquel que haga daño a la obra de Dios tendrá que rendir cuenta a Dios. Todo aquel que divide una obra tiene que rendir cuenta a Dios. Todo aquel que se levanta contra el ungido de Dios tiene que rendir cuenta a Dios. Gente que se van a enojar de las iglesias tiene que rendir cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa raíz de amargura se está sembrando en otra gente, en otros corazones, en otros hermanos. Gloria al Señor. Y por esa raíz, ¿sabes qué? Muchos son contaminados, muchos se van al mundo, muchos dejan buscar de Dios, muchos dejan de crecer. ¿Por qué? Porque tú te antojaste de no andar sometido a la voluntad de Dios. Por no querer arreglar las cosas sabiamente. Aleluya. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Por eso dice la Biblia que para los puros, todas las cosas que son puras. Porque Dios vive en santidad. Y la iglesia por eso tiene que vivir en paz y en santidad. Y todo aquel que vive en paz con Dios y con los hombres, la sabiduría que tiene ese hombre, esa mujer, ese joven, es una santidad que es pura. Es una santidad que no hace daño. Es una sabiduría que no hace daño. Es una sabiduría que lo que es de bien, es de bendición. Que todo aquel que oye a una mujer y un hombre con sabiduría de Dios es bendecido. Todo hombre, toda persona que escuche un hombre sometido a Dios en la voluntad de Dios. Toda persona que escuche un hombre, una mujer de Dios dirigidos por el Espíritu con discernimiento espiritual, sabiendo discernir los espíritus. Escuchar un hombre y una mujer de Dios que Dios le revela, amado hermano, la sabiduría de Dios es bendición para nuestra vida. Recibir consejos de hombres y mujeres sabios de bendición para nuestra vida. O sea, que tienen sabiduría de Dios. No que tengan mucho conocimiento, oígame bien, porque hay gente escuchando a otras personas que lo que tienen es conocimiento, pero no tienen discernimiento espiritual. Y no son gente que temen a Dios, porque el que teme a Dios, ahí está la sabiduría. Gente que lo que dan son malos consejos. La Biblia dice que tenemos que apartarnos de los tales. Todo aquel que quiera ser contencioso, la Biblia dice, nosotros no tenemos, la iglesia de Cristo no tiene tal costumbre. Y de la gente contenciosa uno tiene que apartarse de ellos y orar por ellos. Por eso es que, amado hermano, el pueblo de Dios tiene que saber discernir los espíritus que se están moviendo en este tiempo final. De cómo el diablo está operando con ese espíritu, amado hermano, de contención y de celos, amado hermano, amargos. Gente que se están celando dentro de la misma iglesia, los ministerios. Que si a mí me dan parte, a aquel no le dan parte. Que si aquel es el preferido de fulano, el preferido de fulana, no, amado hermano, eso es diabólico, eso es del diablo. Los celos, esos celos son amargos. Eso es celo. Donde hay perturbación, dice que también allí hay toda obra perversa. El diablo lo que quiere es venir a robar, a matar y a destruir. Y esa contienda que hay en las iglesias, amado hermano, la iglesia tiene que saber discernir ese espíritu. Alabado. Pero como yo decía, no, tampoco no le podemos echar toda la culpa al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene culpa. Por no saber arreglar, aleluya, por no demostrar con una conducta sabia, aleluya, como dice aquí la palabra, aleluya, mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que la gente quiere arreglar las cosas a la manera de ellos. Alabado sea Cristo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después que es pacífica. Cuando tú tienes sabiduría de Dios, tú arreglas las cosas pacíficamente. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, en el monte de las bienaventuranzas, ¿qué dijo? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo conocemos? Si tenemos sabiduría, si decimos que sabemos Biblia, ¿cómo sabemos? Si en Mateo capítulo 5 dice que bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, porque entonces hay contienda. Porque hay contienda con el hermano, porque hay una guerra con el hermano, porque hay una guerra dentro de la iglesia, porque hay tanto celo dentro del pueblo de Dios. Si la misma Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos.
Entonces no podemos hablar de un reino de los cielos, no podemos hablar de arrebatamiento si estamos en celos amargos, si hay contención en el corazón. No podemos decir y citar la Biblia que somos pacificadores, porque el que es un pacificador, ¿sabes qué? Es que busca la paz. A veces se hace en el mundo se hacen muchas protestas pacíficas. ¿Por qué? Porque quieren hacer la protesta, pero de una manera que sea en forma de paz. Entonces el mundo nos viene a enseñar a nosotros de cómo nosotros hacer la paz, cuando verdaderamente nosotros tenemos al que nos da la paz, que es Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo, que es la paz? Y si tenemos celos amargos, ¿cómo vamos a cantar? No voy con Él, no voy con Él. Si dentro de nuestros corazones hay celos amargos y hay contención en nuestros corazones, ¿cómo entonces vamos a decir que el reino de los cielos es nuestro? Si no estamos obrando pacíficamente y estamos buscando, amado hermano, ser pacíficos, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea Cristo, porque de nada a mí me vale vivir de una vida exterior, de una santidad exterior. De nada a mí me vale si en mi corazón está lleno de celos, de raíces de amargura. La Biblia dice que tenemos que primero limpiarlo de adentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio. Yo no puedo demostrar una santidad exterior, y yo creo en ambas. Yo creo en la santidad por dentro y por fuera, pero yo no puedo demostrar una santidad exterior cuando en mi corazón hay pleito, hay guerra, hay contienda, hay celos amargos, hay contención en vuestro espíritu. ¿Cómo entonces nos vamos a ir en el arrebatamiento si Cristo dijo que bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios? Entonces, ¿qué verdad? ¿Qué Cristo estamos predicando? Entonces, ¿para qué cielo entonces? ¿De qué cielo estamos hablando? ¿De qué mansiones celestiales estamos hablando si el pueblo de Dios está dividido? Entonces, ¿de qué arrebatamiento estamos hablando si hay contención en el corazón? Y una persona que tenga contención en el corazón y celos amargos, más las obras de la carne operando en él, no se puede levantar en el arrebatamiento, porque Apocalipsis dice que nada inmundo entrará en el reino de Dios, y todo lo que es de la obra de la carne es inmundo. Bendito sea Jesucristo en esta hora. Dios. No puede haber división, hermano, en la casa del Señor. Claro, sí que hay formas, amado hermano. Hay maneras que muchas veces no estamos de acuerdo en algunas cosas. Como decía la semana pasada, a ti no te gusta el amarillo, para mí me gusta el azul. Pero cuando vamos a la Biblia, hermano, tenemos que creer, porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Gloria al Señor. Es un solo evangelio, un solo Señor y un solo bautismo. Entonces, ¿cuál es la contienda acá en el pueblo de Dios? Entonces, si nosotros, dice la Biblia que tenemos que hacer la paz con aquellos tenemos que buscar la paz con aquellos que hacen la palma. Entonces, ¿de qué cielo estamos hablando? ¿De qué Cristo estamos predicando? Alabado sea Cristo Jesús. Y eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. Y una iglesia que predicaba, amado hermano, que Dios la usaba, que una iglesia que tenía los dones del Espíritu, pero sin embargo había contención y celos amargos. Había división en su corazón. Habían diferentes grupos de gente en las iglesias. Alabado sea Cristo. Porque eso es lo que dice aquí en 1 de Corintios. Dice aquí la palabra. En el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es poder. Aleluya. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? O sea, Dios pregunta: ¿dónde? Si de él viene la sabiduría. Si de lo que el hombre sabe, aún el hombre sin Dios, lo que el hombre sin Dios sabe, es porque Dios se lo otorga. Aleluya. Todo el conocimiento que tienen los científicos, aunque se proclamen ateos, aún con todo ese conocimiento, Dios se lo dio. ¿Para qué? Para Dios corroborar con la ciencia lo que dice la Biblia. Para Dios avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque Dios, amado hermano, dice aquí: sino que de lo necio
dice aquí, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Nosotros que nunca fuimos a una universidad, nunca fuimos a Harvard, ni a la Universidad de Yale, que son las más prominentes en los Estados Unidos. Nunca fuimos científicos, que aunque la gente nos desprecie, que nos den por locos, porque dice aquí que para los que se pierden, porque como tienen tanto conocimiento, nosotros estamos locos. Pero aún, amado hermano, aunque nosotros no tengamos todo ese conocimiento, Dios nos escogió a nosotros para predicar algo valioso. Y es la sabiduría que da Cristo. Porque Cristo es sabiduría y Cristo es poder de Dios. Los hombres podrán lanzar cohetes. Los hombres podrán hacer clones. Los hombres podrán llegar a lo más alto, amado hermano. Pero sabes que nosotros tenemos la verdadera sabiduría, que es la sabiduría que es Cristo. Cristo es sabiduría y Cristo es poder de Dios. Pero la gente de hoy se ha olvidado de eso. El pueblo de hoy se ha olvidado de eso. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Los escribas eran los copistas, los que hacían las copias de la ley, que también se les llamó intérpretes, se les llamó doctores, porque según ellos pasaban las copias, copiaban, llegaron a ser maestros, llegaron a ser intérpretes de la ley. Pero aquí la palabra dice, Dios pregunta, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está la gente que siempre está contendiendo por lo que uno habla? ¿Dónde está la gente que nunca están de acuerdo con lo que nosotros decimos? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí está hablando la terrenal, la animal y la diabólica. Si ya que en esa sabiduría el mundo no pudo conocer a Dios, en lo que aún Dios le ha otorgado al hombre, si no han conocido a Dios, dice aquí la palabra, pues ya que el mundo en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la... Oye, esto es algo tremendo. Porque dice aquí, pues ya que la sabiduría de Dios, o sea, ¿quién le da la sabiduría al hombre? Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante que la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por las locuras de la predicación. La gente dice que estamos locos. La gente cogió lo marginado de la sociedad, lo que la gente decía no servía. Dios nos escogió y Dios nos levantó para este tiempo. Por eso es que hay muchos predicadores filósofos. Por eso es que hay muchos predicadores que inspiran a la gente, pero no mueven a la gente a buscar a Dios y humillarse ante la presencia de Dios. El hombre y la mujer de Dios están llamados a llenar el cielo, no a llenar templos, no a ganarse la popularidad de la gente, que es lo que la gente piensa de mí. El hombre de Dios, el líder, el pastor, la pastora, el evangelista, el maestro, el misionero, están para capacitar a personas para que se levanten en el día del arrebatamiento. Porque de nada a mí me vale tener mucho conocimiento y me quede con la congregación entera aquí en la tierra. ¿De qué me vale yo con mi conocimiento atraer a multitudes si al final y al cabo mi alma se perderá y Dios me pedirá cuenta a mí por lo que Él puso en mis manos? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque había una división. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o Pedro, gloria al Señor, o yo soy de Apolo, pero sabes que Pablo dijo, sabes que ninguno de ellos, ni yo tampoco, morí por ti en la cruz del Calvario. Tú tienes que someterte a un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios,
No aquel que te da las cosas por liviandad, que te deja las cosas, que dejarte las cosas pasar livianamente. Tú tienes que buscar donde se te enseñe la palabra. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta la palabra, porque cuando se predica una palabra, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que la enseña y la predica con la autoridad, con la sabiduría que Dios da, con sabiduría, con poder, la gente no le gusta. Pero le gusta donde va y se le pase la mano, donde se le predique con liviandad, donde se le permita hacer lo que ellos quieren hacer. Pero nosotros no estamos llamados aquí a pasarle la mano a nadie. Nosotros estamos aquí para que la gente abra los ojos, la gente abra sus oídos a la palabra del Señor. ¿Tenemos conocimiento o tenemos sabiduría? Por eso Dios nos escogió a nosotros para hacer este trabajo. No para tan simplemente llenarnos de conocimiento y nos llenemos poco de Dios. La sabiduría y el conocimiento lo da Dios. La inteligencia viene de parte de Dios. Es bueno prepararse. Los líderes debemos de capacitarnos. Los líderes debemos de prepararnos. Pero sobre todas esas cosas está Dios. Sobre todas esas cosas está la sabiduría que proviene de lo alto. Está, amado hermano, está la sabiduría que Dios nos da para poder hacer todas las cosas según conforme sea su voluntad, no lo que nosotros queremos. No yo de buscar la manera fácil de cómo llenar una congregación. No de tan solamente de ampliar más conocimiento para seguir engañando a la gente, amado hermano, porque al final y al cabo yo daré cuenta a Dios algún día. Cada pastor dará cuenta a Dios de un día de sí ante la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que Dios nos ha entregado? Dios nos preguntará algún día, ¿qué fue lo que yo puse en tus manos? ¿Qué tú hiciste con lo que yo entregué en tus manos? No podemos, amado hermano, buscar el camino fácil, el camino ancho, donde se nos predique todo está bien. Yo sí creo que todo tiene su tiempo, todo tiene un balance. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y según conforme como está escrita, así hay que enseñarla, así hay que predicarla y así hay que vivirla. No le podemos añadir ni le podemos quitar a la palabra de Dios. ¿Tenemos conocimiento o tenemos sabiduría? Pidámosle a Dios sabiduría, amado hermano, para no dejarnos arrastrar. Pidámosle sabiduría a Dios para no dejarnos mover en este último tiempo. Cristo está a las puertas. Cristo viene a levantar un pueblo. Cristo viene a levantar una iglesia. Cristo está preparando, el Espíritu Santo está preparando una iglesia para que se vaya en el arrebatamiento. Dios está preparando, levantando hombres y levantando mujeres, no con mucho conocimiento, sino con la sabiduría que proviene de Dios. Porque pronto sonará la trompeta. Cristo viene. No nos dejemos mover, hermano, por carta. No nos dejemos mover por espíritu, ni tampoco por recomendación, como dice la palabra del Señor. Buscamos dirección, busquemos la sabiduría. No busquemos mucho conocimiento, porque si tenemos mucho conocimiento y no hay poder, no hay manifestación de poder y no hay Espíritu Santo, hay un grave peligro. Alabado sea Dios. Así que les dejo en esta noche conocimiento. ¿Tenemos conocimiento o tenemos sabiduría? Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, gloria al Señor. No sé si hay alguna petición para orar, amén, gloria al Señor. Así que vamos a orar en esta noche. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme predicar esta palabra. Señor amado, yo te pido que si hay contención, Padre, en los corazones, si hay celos amargos, tú los quites. Señor, todo aquello que nos impida ser levantados al reino de los cielos, tú lo quites, Señor. Que tú limpies nuestros corazones. Que limpiemos nuestra vida en espíritu, en alma y en cuerpo, para ser hallados irreprensibles para el día de tu venida, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, límpiame, santifícanos, mi Dios amado.
para ese día que tú vengas a levantar la iglesia, para aquellos que nos escuchan, Dios mío, que limpien y santifiquen su vida, que tú quites todo aquello que a ti no te agrada, Señor, para que todos podamos ser levantados al reino de los cielos. Sigue bendiciendo, Señor, esta emisora, Dios mío. Que Dios mío, que a través de estas ondas, Señor, salga esta palabra, que fluya. Señor, Dios mío, Señor, que tu Espíritu, Señor, toque los corazones, que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Hasta aquí ha sido su programa, Caminos de Santidad. Así que Dios le bendiga. Adelante y hacia el cielo.